de la tecnología, ¿no? En el ámbito Ajá. educativo y también nos mencionaba como, bueno, básicamente nos menciona como la rapidez con la que avanza la tecnología y Ujú. de este modo como también la rapidez en la que nos tenemos que adaptar a ella, porque es como que todo gira en torno a ella, ya en la educación, el comercio, o sea, todo es este con aparatos digitales. Ajá. Sí, sí, sí. De hecho, es eso. Bueno, aunque este librito es un tanto futurista en el sentido de la fecha en la que está escrito, ¿no? Más o menos es del 2000 el libro. Obviamente ahora ya nos damos cuenta que hay muchas más aplicaciones en internet em, que precisamente mejoran nuestra vida diaria. Tanto es así que, bueno, no sé si recuerdas que hace como un mes o mes y medio se cayó el Facebook, el WhatsApp y todas esas herramientas. No sé si te acordarás o no sé si te diste cuenta que se cayó como por por unas cuantas Unas horas. 3, 4 horas. Sí, Ajá. sí, de hecho, justo cuando estaba leyendo eso, me acordé y dije, no, ese día como que todos nos sentimos vacíos, como que nos Sí, faltaba sí. la necesidad de algo, Ajá, sí, como que era pues raros. estar en el teléfono. Ujú. Sí, porque no podíamos enviar mensajes ni nada. Y ni siquiera, bueno, ya estamos tan acostumbrados a la tecnología que de repente nos dimos cuenta que teníamos todavía dentro de esa tecnología que ya es un poco arcaica, los mensajes de texto, ¿no? Y te preocupabas, Sí, decías, bueno, ¿qué voy a hacer? No tengo WhatsApp, ¿cómo voy a mandar un mensaje? Y de repente dices, ah, pues tengo mensajes de texto, ¿no? Como que nos acordamos que hay ciertas tecnologías que todavía están en boga, pero que ya no las usamos por el hecho de usar otras más actuales, ¿no? Como en este caso WhatsApp, sí, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, habla la lectura, la ¿no? lectura. Ajá. No sé si quieras comentar alguna otra cosita. Ajá, también mencionaba que, por ejemplo, las personas que más les cuesta como adaptarse a estos cambios son las personas adultas. Por lo Ajá. mismo de que, por ejemplo, nosotros como adolescentes, Ujú, ya lo mencionaba anteriormente, nacimos en una era de digital, como usted lo menciona. ujú. Entonces no nos cuesta tanto trabajo adaptarnos a esto, porque pues nacimos en la mera de como de la tecnología, ¿no? Ujú. Y a las personas adultas no, porque, o sea, solo era como tal vez lo básico, por ejemplo, una máquina de escribir, Ok, pero sí. es totalmente diferente. Entonces, por eso es que les cuesta como más trabajo adaptarse a esto. Y, por ejemplo, un docente que ya es adulto, yo considero que le cuesta más porque no solamente tiene que aprender lo básico, sino Ujú. más allá de lo básico para que, pues, tenga como mm, la capacidad de guiar a sus alumnos de manera, pues, correcta. Ujú. Necesita como la información profunda, ¿no? Y eso es todo, profe. Sí, como esta técnica del manejo de las tecnologías, ¿no? Por ejemplo, vemos como bien lo dices, vemos a personas adultas que eh, no, no se acostumbran con un teléfono de esos inteligentes, en el sentido de que no es como ellos lo conocieron, ¿no? eh, por ejemplo, a lo mejor ellos están acostumbrados a las teclas, ¿no? O mucho más antes, no sé si ustedes conocieron, pero mucho más antes los teléfonos tenían una ruedita en la parte de arriba y tenía numeritos, ¿no? Y entonces lo jalabas de Ah, izquierda a ajá. derecha, ¿no? Ajá, lo jalabas de izquierda a derecha, así, y daba toda la vuelta y de repente tenía que regresar, ¿no? Es decir, te tardabas más tiempo Sí, en marcar, ¿no? Que en lo que llamabas, ¿no? Porque, exactamente. es decir, era una tecnología más vieja
y que, bueno, cargabas, era un teléfono grande y cargabas esa bocinota. Y a lo mejor esas generaciones después cambiaron a estos teléfonos de teclas, ¿no? Que también eran teléfonos grandes, pero ahora ya eran de teclas y era mucho más fácil marcar, ¿no? Y Sí, aunque ve que también traían las letras, creo que por botones. Por ejemplo, en la primera tecla traía la A, la B y no sé qué otra. Entonces igual era como tedioso estar presionando el mismo botón para que diera como la letra. Sí, 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 es decir, cómo ha cambiado la tecnología, ¿no? Y a lo mejor Sí, cuando le das un teléfono, digamos, inteligente en cierto sentido a una persona adulta, eh, sí le va a costar un poquito adecuarse, ¿no? Porque viene de otro contexto, ¿no? La tecnología ha avanzado mucho y también creo que el problema estriba en que pues tenemos miedo a descomponerlo, sobre todo cuando es un equipo, un teléfono, por ejemplo, celular que te cuesta 2,000 pesos o 3,000 pesos. sí, Y entonces nuestros padres tienen una percepción diferente sobre el teléfono, ¿no? Es decir, ¿para qué yo, gente adulta, quiero un teléfono de 3,000 pesos si nada más se supone que es pues para hablar, ¿no? Para comunicarme. sí, Pero nosotros los más jóvenes, o bueno, en el caso de ustedes los más jóvenes, ¿qué es lo que vemos en el teléfono? Que tenga una buena cámara, que tenga una buena sí, memoria, que tenga un buen procesador, que pueda yo tener varias cosas ahí en el teléfono, Facebook, Twitter, WhatsApp, y infinidad de aplicaciones, ¿no es cierto? Que sí, 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 así es. bueno, para la gente normal, este, no es necesario, ¿no? Y entonces invertir en un teléfono de más de 500, 600 pesos, para ellos se les hace, eh, pues no factible. Como mal invertido, ¿no? Mal invertido, esa es la palabra, sí, mal invertido, ¿no? Y ahora también porque creo que el otro problema estriba en nosotros, ¿no? Que no les enseñamos Ujú. del todo cómo usar esa tecnología, ¿no? Y bueno, también es cierto que en el caso de nuestros padres, cuando empiezan a entender la tecnología, ellos ya buscan y son como los niños, ¿no? Los niños ahora son tecnológicos, ¿no? Nacen casi ya Sí, con un teléfono, totalmente. ¿no? Nacen con un teléfono, ¿sí? Casi con un teléfono. Van naciendo y ya casi están hablando, ya casi están haciendo cosas, ¿no? Es decir, eh, si hacemos una prueba de darle el mismo teléfono a una persona adulta y a un niño de 7 años, seguramente el niño de 7 años lo va a desbloquear, va a buscar sus videos o va a instalar juegos en el teléfono, va a navegar por la red, y la persona adulta quizás lo que pase es que no va a saber ni siquiera cómo se prende, ¿no? Sí, Es decir, eh, no porque no tengan el conocimiento o porque digamos estas personas no quieran aprender, sino que se necesita otro tipo de estrategias para pues compartir ese conocimiento que para nosotros quizás es muy natural, ¿no? Es muy normal. sí. Por Que, eso no tenemos como, ajá, como no tenemos como esa paciencia de enseñarles, porque como usted dice, bueno, nuestra manera de usar el teléfono ya es muy natural. Lo es movemos sin ningún problema. exactamente, es muy natural, es decir, cualquier teléfono que tengamos, cualquier teléfono que compremos, lo podemos usar porque ya son más o menos estandarizados los patrones, ¿no? Ujú. Por ejemplo, con mi sobrino, yo veo a mi sobrino que tiene aquí su computadora y él ya buscó sus juegos que no están instalados en la computadora, sino que están precisamente en la red y que la computadora que tiene le permite poder jugarlos, y juega un sinfín de juegos.
Y tú dices, bueno, ¿cómo es posible que se aprenda tantas formas de jugar? Bueno, lo que pasa es que se estandarizó, se hacen las mismas teclas, se usan las mismas teclas, se usa el movimiento del ratón, es decir, como que hay una estandarización del conocimiento que se puede aplicar en otros espacios Varias específicos. cosas. Eso es lo que nos pasa a nosotros pues en la tecnología. Por ejemplo, un ejemplo es lo que tú me decías con respecto a lo que platicábamos de estadística. Es que mi computadora se desactualizó el Office y lo tuve que hacer en Mi otro teléfono. Office en el teléfono. Es decir, ya no te limitas, ¿no? Ya no hay esa limitación de la tecnología. Ya no hay esa limitación de la tecnología en el sentido de que digas no puedo hacerlo y ni modo, ya no lo hago, ¿no? De todas maneras, si no estuviera el Office y no pudieras haberlo hecho digamos, en el teléfono, porque Digital. también carecieras de teléfono, seguramente lo hubieras hecho a mano, ¿no? Es Sí, decir, y justamente pensé en eso, profe, porque ajá, imagínese, le digo, vi lo de mi gráfica, ujú, dije, se me está complicando mucho, yo creo que entonces mejor lo hago de y creo que pues va a ser más fácil. ujú, Pero dije, no, voy a intentar hacerlo digital. También ujú, estoy como acostumbrada a eso, ajá, aunque también regresar como a lo tradicional, pues no está mal. claro, claro. Además de que se reaprenden nuevas Ujú. cosas, ¿no? También como que hay una retroalimentación al hacer cosas manuales. De hecho, muchas personas que ya tienen la tecnología lo hacen con la tecnología y lo corroboran a mano, ¿no? Sí, Es decir, hacen las cosas en ese sentido para corroborar. Es que yo no lo puedo hacer así. Bueno, ya me salió, pero no estoy tan seguro. Lo voy a hacer a mano porque así sí voy a estar seguro, ¿no? Es decir, sí debemos de usar este tipo de tecnologías, ¿no? Sí debemos de usar este tipo de tecnologías en el sentido pues precisamente de poder ir avanzando con pues esta parte de la globalización, ¿no? Porque finalmente sí, eh, estamos en este proceso globalizador, ¿no? Por ejemplo, yo escuchaba a una niña del bachillerato y yo les decía, bueno, es que yo estoy estudiando este idioma. Y me decían, ¿en serio? Sí. Dice, mire, yo estoy estudiando coreano, ¿no? Por ejemplo, no sé qué tiene Corea que les llama mucho la atención. Y yo le decía, bueno, pero ¿cómo estás estudiando coreano? Por mi teléfono, dice. Ahí hay un grupito y nos dan clases y entonces hacemos ejercicios, etcétera, etcétera. Y entonces mira qué interesante que están ocupando precisamente esta globalización. Ya nos podemos comunicar con todo mundo en todos los espacios. Por sí. ejemplo, bueno, no sé, ¿quieras comentar algo, Carla? No, profe, sí, sí, así está bien. Ok. eh, Como por ejemplo, en mi caso, yo estoy manteniendo contacto con una persona de Francia, ¿no? Es decir, nos compartimos, conversamos. Eso no hubiera sido posible si no estuvieran estas redes, ¿no? Si no estuvieran estas redes Claro. disponibles a nosotros o a nosotras. Es decir, hay muchas cosas que podemos aprender en este sentido de la globalización. Como lo comentaba hace un momentito, eh, este libro que estamos leyendo ahorita o que vamos a leer ahorita es muy futurista, pero para el año en el que estaba, ¿no? Que es más o menos Sí, de los 2000, ¿no es cierto? Pero ahora estamos en ese futuro que previó este libro, ¿no? En ese sentido de la globalización, en ese sentido de, de la adaptación también. de la adaptación, exactamente, en ese sentido de la adaptación. Eh, de
de la globalización en el mundo. Es decir, seguramente a lo mejor para ustedes ya no sea posible, o quizás sí, no sé, dependiendo de qué tanto lo deseen, pero para nuestros hijos seguramente va a ser mucho más factible que viajen por el mundo, ¿no? Porque están globalizados en el mundo, es decir, nuestros niños, nuestras niñas están viendo videos o están viendo, digamos, contenido, ¿no? En la red que, que es en otros idiomas, ¿no es cierto? ¿No? Por ejemplo, mi sobrino me pregunta en la mañana que prende su computadora, ¿y qué le doy aquí? Y le digo, no sé qué dice. Ah, y ya se pone a leer y dice, ah, le voy a dar F1, me la juego, ¿no? Es decir, es un conocimiento que él obtiene en los videos, ¿no? O de repente nos habla con un lenguaje muy propio, ¿no? Con un lenguaje muy propio que por lo general no ocupamos aquí en la familia. A lo mejor fuera sí lo ocupamos nosotros los adultos, pero en la familia pues es un entorno familiar, no lo ocupamos y de repente él nos habla en ese sentido, ¿no? Y uno se queda quieto, se queda sorprendido, porque eso ¿dónde lo está aprendiendo? Pues lo está aprendiendo precisamente en las redes. Y, Sí, y en ese sentido podríamos digamos, podríamos transportarlo a lo que el tema nos propone, que son precisamente estos medios informáticos y las presentaciones colectivas. En este sentido, cuando estamos viendo un video de YouTube, ¿no? De repente, dependiendo de nuestros intereses, ¿no? Estamos viendo una presentación y son presentaciones colectivas. Nosotras mismas hemos hecho algunas cosas en este sentido de la educación, en este sentido de las materias, que precisamente tienen que ver con presentaciones, ¿no? Como por ejemplo la nube de palabras o estos pequeños podcasts, ¿no? O estos pequeños audio reflexiones que ustedes hacen o estas presentaciones en diapositivas que también ustedes realizan o no sé, infinidad. Esto que hacemos ahorita es una presentación también, ¿no? Es una presentación colectiva donde exponemos nuestros puntos de vista, ¿no? Y en ese sentido es importante este acceso a la internet, este acceso a la globalización. Por ejemplo, podemos estar comunicados cada quien en sus espacios, claro, con nuestras limitaciones, que eso también trae pros y contras, ¿no? Que también venía en en esta pequeña lectura, libro. Sí, que sí. eh, pues precisamente hay espacios donde no se puede uno conectar del todo, ¿no? O de repente estoy en clases y escucho cortada pues la clase, ¿no? Es por eso que yo decidí hacer estas presentaciones o estas clases, grabarlas también para que efectivamente, si no tengo la posibilidad de escucharlas en todas, las pueda ver después, ¿no? Y tomar las notas necesarias. Y bueno, eso, ¿no? Hay que tener cuidado también con este sentido de que, bueno, por esta apertura a la internet, por esta apertura a las culturas de otros países también, que eso es bueno, también hay fraudes, digamos, en internet, también hay, digamos, cosas que no son del todo buenas. Por Bueno, ejemplo, sí, por ejemplo, Facebook, ¿no? Cuando hablamos de Facebook en el bachillerato, ¿no?
hablamos precisamente no solamente de quién hizo Facebook o que ahora se va a llamar Meta, etcétera, etcétera, sino hablamos precisamente de los pros y los contras, ¿no? Cómo nosotros colgamos en esta vida digital que llevamos fotos o cosas que nos pasan, es decir, cómo ahora ya estamos expuestos ante la sociedad, ¿no? Y en ese sentido también estas presentaciones o esto que hacemos nosotros lo debemos de hacer con mucha responsabilidad, ¿no? Es decir, no colgar fotos que después vayan a tomar y la vayan a vender, ¿no? Porque es información que es pública, aunque sea mía, aunque sea privada, ¿no? Entonces ahí hay que tener también como ciertas limitaciones, ¿no? sí, precauciones más que nada, ¿no? Aunque es Sí. cierto que se da en un grupo, ¿no? Se da en un grupo específico, ¿no? Por ejemplo, el grupo de nosotras, las que estamos en pedagogía, pero cada una de nosotras tiene otros conectados, ¿no? Y esos otros conectados tienen otros y así sucesivamente se hace una red. Y entonces de repente alguien que ni siquiera conozco ni he visto, pero es conocido del conocido del conocido, me manda una solicitud de amistad, quizás por una imagen que subí o quizás por X o Y estado que propuse, ¿no? O que puse. Y entonces sí hay que tener como ese espacio, pues responsabilidad, ¿no? En ese sentido. Y así en otros espacios. Y que también estos espacios, pues globalizados, también los podemos usar para lo educativo, ¿no? Ya hablábamos en algún momento de ¿cómo se llaman estos que hacen TikTok, ¿no? De estos TikToks educativos que también podríamos empezar a hacer nosotras, ¿no? O nosotros. O hacer estas charlas o hacer estos espacios de, de comunicación, ¿no? Bueno, y la información, ¿no? ¿Cuál es el discurso sobre esta información? Justo lo que estábamos platicando, ¿no? Que la información es poder. Tanto es así que hay por ahí una película que se llama El Quinto Poder, que habla de de esta persona que recién encarcelaron en Estados Unidos por permitir que la información fluyera. Ay, no me recuerdo cómo se llama. Bueno, no lo recuerdo, pero pueden buscar la película, se llama El Quinto Poder y habla precisamente de este discurso pues político, ¿no? De este discurso político donde la información puede ser de bien o puede ser para mal, ¿no? Por ejemplo. Y en ese sentido también lo que se pensaba sobre esto de la sociedad de la información, como en este sentido del discurso mercantilista. Y en ese sentido volvemos a las redes sociales, donde efectivamente, donde quiera que estemos inscritos, en el contrato que se supone que todos leemos, ¿no? Que es como de 30 hojas en el caso de Facebook, dice que tu información, la que subes a tu estado, a tu perfil, ya no es tuya. Es información de Facebook y Facebook puede usarla para sus fines, ¿no? Por eso es que Facebook es gratis, ¿no? De alguna manera, porque vende tu información. Y tanto es así Sí. que
bueno, no sé si nos hemos dado cuenta que de repente vamos buscando cosas y en mismo Facebook te las promociona, ¿no? A lo mejor zapatos y de repente te envía más información de zapatos. Y tú dices, ay, qué bonitos zapatos, mira. O de moda, o de perfumes, o de alguna cosa que a ti te agrade. Y no le dijiste a Facebook que te agradaba, pero al estar subiendo fotos o al estar subiendo cosas o información, esa información la toma y entonces la ocupa para promocionarla a las tiendas que venden esos productos y esos productos, esas tiendas, perdón, se ponen en tus estados de Facebook, ¿no? O tu página de Facebook. En ese sentido, el discurso mercantilista, cómo es que se vende precisamente la información y cómo nosotros la vendemos. Y bueno, no sé si quieras comentar algo, en el caso de Claudia, no sé si en el caso de Carla, no sé si quieran comentar algo. Mencionan Facebook, bueno, por ejemplo, Facebook. Ajá, Actualmente yo no cuento con un perfil, ajá, pero cuando yo tenía mi cuenta, una vez me la hackearon. ajá, Se suponía que, o sea, me mandó un link una persona en donde decía que ajá, estaban compartiendo como información mía, ¿no? ajá, Y yo dije, pero ¿qué información si yo no he mandado como a nadie información de mí? ajá, Pero estaba así como asustada en primera por la edad y en segunda como porque dije, ¿cómo? O sea, ¿qué tal si me están haciendo como un mal y yo no puedo hacer nada? Entonces me metí al link en donde se suponía que estaban haciendo, bueno, donde estaban compartiendo como la información, ¿no? ajá, Y justamente, o sea, no había nada, solo se metía en mi perfil otra vez cuando me metí a ese link. ajá. Y por la tarde viene una de mis amigas y me dice, oye, ¿qué onda con lo que subiste a tu perfil? Y yo le dije, pero no he subido nada. Y dice, sí, está un video, pornográfico, está un video pornográfico, Ajá, obviamente adjuntado. Y yo dije, no, pero yo no voy a subir eso a mi claro, perfil. Y claro. dice, no, pues es que, ajá. Y yo dije, no, pues me lo hackearon. Pero sí es como dice, como que no me quedaron las ganas de volver a vivir esa experiencia, porque pues no, no es agradable, no es muy Claro, agradable, entonces claro. dije, no, Sí, y es ajá, que, eso sí me pasó. ajá, y es que finalmente, obviamente uno tiene, digamos, ciertos afiches o ciertas cosas. Y a lo mejor, yo por ejemplo, hablaba con una de mis parejas. Y ella me decía, ay, es que me gusta mucho el hentai o no sé, caricaturas, pero que tenían que ver precisamente con este tipo de, de contenido, digamos, para adultos, ¿no? Y bueno, es muy Ujú. respetable porque cada uno, pues, digo, es responsable de lo que uno ve, ¿no? Y además ella tuvo Sí, claro. digamos, la confianza de comentármelo, ¿no? Y también es muy respetable. Pero en ese sentido de que te envíen un link, en ese aspecto también quería yo hablar sobre eso, sobre la seguridad de nosotros, ¿no? De que te envíen un link y que de repente en ese link tú entres y lo único que vieron fue precisamente que capturaste tu contraseña y después podían hacer cosas y hacer ese tipo de actividades que ya son actividades delictivas, ¿no? Sí. Sí es, digamos, no grato, ¿no? Supongo que hasta te enfadaste y dijiste, bueno, ya, al carajo el Face, no quiero saber nada del Face, ¿no? Sí, Porque sí, son experiencias, digamos, no gratas. En ese sentido, sí hay que tener mucho cuidado y no solamente en este sentido del Face, sino en todas nuestras redes sociales, ¿no? En todas nuestras sí, redes sociales y sobre todo en nuestros teléfonos también. De repente te llega un mensajito o, por ejemplo, en el WhatsApp, ¿no? Te envían un mensaje y te dicen, Facebook o WhatsApp está dando cuentas gratis y se te va a poner un puntito azul o un cuadrito azul o una palomita
Y mientras tú compartas a 50 o 60 gentes este mensaje. Y apúrale porque nada más va a haber no sé cuántos, ¿no? Ese también es un mensaje de hack, ¿no? Es un hackeo. Sí. ¿No? Es decir, tú lo compartes y entonces a ti ya te tienen en una red y entonces de repente empiezas a ver que te empiezan a llegar cosas que ni siquiera, ¿no? Que no son de tu agrado. Pero muchos de nosotros lo que hacemos es que no leemos más allá, sino en realidad no investigamos, sino que pues, decimos, pues a lo mejor sí, vamos a darle, ¿no? Y entonces ahí, digo, es un problema que nos ha dejado en cierto sentido la globalización, ¿no? Porque no leemos más de lo que nos dicen y no investigamos y eso de repente nos trae consecuencias. O, bueno, también en este sentido de que nosotros estamos en una base de datos, ¿no? Todos los que tenemos un celular estamos en una base de datos. Por ejemplo, aunque no compartas nada, aunque no tengas la ubicación activada, Facebook, perdón, Google tiene una base de datos de lo que has hecho en todo el periodo pues del teléfono, pues del que tienes y del que actualizas, ¿no? Es decir, tienes un teléfono viejito y aunque nunca le hayas dicho a Google que tomara tu ubicación, al momento de crear una cuenta en Gmail, automáticamente tienes cuenta en YouTube, ¿no? Tienes cuenta en Gmail, pero Sí. tienes cuenta en YouTube. Pero Como automáticamente se también puedes sincroniza. hacer una cuenta en Meet, por ejemplo. Es la misma, ¿no? Te la toma para todas. Y Sí, se sincroniza. se sincroniza, exactamente. Esa es la palabra. Y, y también tiene un historial de dónde te has movido, ¿no? Es decir, a lo mejor yo siempre me muevo de aquí a Ixta o de aquí a San Francisco y tiene el recuento de veces que yo he ido a San Francisco, ¿no? O tiene el recuento de veces que yo he ido a Puebla o que yo he viajado a, no sé, a México o a Oaxaca o a Veracruz o a... Es decir, se te dice específicamente la fecha de las veces que has viajado o que has estado en qué lugar, ¿no? Eso implica también un problema porque una experiencia que le pasó a mi hermana, yo vivía cerca de un motelito, ¿no? Vivía cerca de un motelito y mi hermana me vino a visitar y entonces no sé por qué se buscó o creo que mismo Ogle le mandó una notificación y le dijo, ¿te gusta el motel no sé qué? Y ella estaba en mi casa, pues, ¿no? Yo estaba cerca como a 40 metros, pero lo que identificaba el Google era el motel, ¿no? Y ella estaba en mi casa, Sí. estaba en mi cuarto, ¿no? Y entonces dice, ahora mira, dice que estoy en el motel, ¿no? Que si me gusta el motel, que si lo puedo recomendar, ¿no? Es decir, sí que te está siguiendo Google, ¿no? Digo, eso es bueno y eso es Sí, malo. Mientras es malo Google, también. sí, mientras Google no envíe tu información, eso es bueno porque se pueden resolver muchas cosas así, ¿no? Es decir, muchos casos de personas desaparecidas han triangulado la información, ¿no? De estos espacios y han dado con las personas. Entonces eso también es bueno. En ese sentido, esta parte eh, pues de la información y de la globalización en nuestro país, ¿no? Y en el mundo entero. Ahora todos podemos estar conectados con todos, ¿no? A excepción, por ejemplo, Sí. en el caso, ahorita que entraron tus compañeras, me comentaba tu compañera Cristal, profe, es que no lo escucho bien, no tengo muy bien internet. Entonces eso es un problema, ¿no? Y que seguro, bueno, en este sentido de estar conectados a la clase, pues sí que te estresa, ¿no? Porque dices,
pero es que no puedo estar en la clase, ¿por qué? ¿No? Es decir, trae pros y contras, ¿no? Mismo lo decía Sí. precisamente el La libro, lectura. la lectura, ¿no? Y en ese sentido, bueno, necesitamos eh, pues comprender, ¿no? De hecho, en nuestro país estamos mejor comunicados que en otros países. Por ejemplo, al menos en nuestro país ya podemos tener, o por ejemplo aquí, yo recuerdo hace unos 8 o 9 años, yo creo que 10 años, cuando iba yo a Iztacamastitlán y no había nada de señal de teléfono, ¿no? Y a los 2 años ya estaba el teléfono disponible y es un gran avance en ese espacio. Y ahora podemos estar comunicados en la sierra, ¿no? Entonces, eso también Sí. es importante, ¿no? En este sentido. Y bueno, eh, nada más como para ir cerrando este, pues este tema, ¿no? Que por desgracia todavía en este sentido de lo educativo todavía tenemos analfabetismo tecnológico, lo que hablábamos al principio, ¿no? Que muchas de las personas todavía no saben manejar estas nuevas tecnologías, ¿no? O incluso ya no las crean tan necesarias porque tienen en casa quien las maneje de una mejor manera, ¿no? Y de alguna manera se están enterando de cosas. La otra es que es cierto que el conocimiento es mucho más difícil de alguna manera de obtener y también mucho más fácil. En primera porque hay mucha saturación de información, infinidad de información. Si ponemos en Google ahorita, no sé, ponemos política en el país, te va a salir mucha información que habla de política, pero de esa información hay que saber discernir cuál es la correcta y cuál no es la correcta, ¿no? Porque Sí. alguna te va a decir mala información que está en contra de los gobiernos o otra que está muy a favor y muy pocas quizás van a ser realmente críticas, ¿no? Es decir que sí está bien dentro del gobierno y qué es lo que debería de mejorar de manera crítica y consciente. Es decir, la saturación de información. La otra es que es cierto que hay dificultades para entender estas formas hipertextuales en algún sentido. Para nosotras, las nuevas generaciones, es mucho más fácil entender lo que hay en la internet, ¿no? Es mucho más fácil. Pero de repente, para las personas, no tanto, ¿no? Por ejemplo, puede ser que una persona adulta lleve un teléfono inteligente y pueda llegar a una dirección sin la necesidad de preguntar mediante el teléfono, ¿no? Sin embargo, por no saber usarla o por no saber entenderla, pues lo que van a hacer es a la antigüita, que también funciona, ¿no es cierto? Preguntar, oiga, ¿usted sabe Sí. dónde queda esto? ¿No? Y a lo mejor te dicen, ah, sí, mira, toma a la derecha, vete aquí derecho y luego a la izquierda y luego 3 cuadras y luego a la derecha otra vez y luego a la izquierda y entonces tú a veces quedas más perdido, ¿no? Pero bueno, se llega, ¿no? A la dirección, es decir, así es como le hacíamos antes, ¿no? O ahora usamos nosotros pues el Google, Google ¿no? Maps. Google Maps, ajá. Y de repente nos lleva 1 cuadra o 2 cuadras y te dice, es que ya has llegado al lugar y tú buscas el lugar y no es cierto, no estás en el lugar. Hasta que preguntas a una Sí. persona y te dice, ah, mira, es pasando el puente, allá está, y allá puedes ir, ¿no? Es decir, también la tecnología Como que se combina también, se se combina. combina como la forma tradicional a Exacto. la nueva. Exactamente, sí, se combina, ¿no? Es decir, necesitamos no dejarlo viejo. Lo que tú decías, ¿no? Es decir, puedo ir a lo tradicional y también seguir aprendiendo. Em, Sí. lo otro es que es cierto que hay nuevas formas de exigencia, ¿no? Formativas. Pero en el Sí, caso de claro. las nuevas generaciones,
ni siquiera la ven como una norma. En realidad, lo que hacen es precisamente tomarla como algo natural, ¿no? Tú mismo lo decías, que ahora para nosotros es usar la tecnología es algo natural, ¿no? Viene con, no tenemos que aprenderla, no tengo que meterme a aprenderla, ¿no? Sino que está ahí, los teléfonos inteligentes están en la casa y el niño y la niña lo tocan y van aprendiendo de manera natural. Y entonces esas nuevas exigencias formativas en este sentido de la formación del conocimiento para estas generaciones no son tan Difíciles. exigentes, ¿no? Sino que Ujú. son más naturales. Y para su tiempo del libro sí había desajustes en estos sistemas de información, ¿no? O de formación, perdón, en estos sistemas de formación, porque iban cambiando eventualmente a esta formación tecnológica. Ahora, creo que al menos en las ciudades o incluso en los pueblitos, los niños conocen el celular y los niños y las niñas lo pueden usar de manera fácil. Tanto es así que de repente se te olvida la clave, ¿no? Se te olvida la contraseña o se te olvida el patrón y tú dices, en la torre, ¿y ahora cómo le hago? Y de repente el niño te pregunta, papá, ¿qué tienes? Es que se me olvidó el patrón de esta cosa, no sé cómo hacerle, ¿no? No sé cómo hacerle para desbloquearlo. Ah, papá, no te preocupes, mira, lo pones así, frente al sol, lo divisas y mira, ahí se marca tu dedito, ¿no? El patrón que haces. Y tú dices, Sí. oye, ¿por qué no se me ocurrió eso? ¿No? ¿Por qué? Es tan fácil, ¿no? O, digo, muchas, muchas otras formas que los niños, para ellos es natural, ¿no? Es natural, ¿no? ¿Cuántos de nosotros o cuántas de nosotras nos espantábamos cuando le poníamos un pin o un número como contraseña y se nos olvidaba, ¿no? Y decías, híjoles, y ahora... Y lo llevabas al técnico, ¿no es cierto? Lo llevabas al técnico y él te decía, Sí. sí, ven el lunes o ven el martes y ya te lo tengo, ¿no? Cuando ahora le dices a un niño, híjole, se me olvidó el pin. Ah, no te preocupes, lo reseteamos. Y tú dices, ¿lo reseteamos? Pero si no puedo entrar Sí. al teléfono, ¿cómo lo voy a resetear? Y los niños dicen, ah, mira, es que le aplastas estos botones y luego le pones esto y luego le pones esto. Y tú dices, ¿y de dónde sacó ese conocimiento? Y no, lo mejor de todo es que no me cobró nada el niño, ¿no? La niña, es decir, esa formación ya la traen como incluida, ¿no? Y bueno, se han adaptado mucho más fácil y ahora las cosas las hacen mucho mejor desde la computadora. Por ejemplo, mi sobrino, ¿de dónde saca todos esos juegos? Y el otro día, sin que le preguntara, me dice, mira, ¿te gusta este juego? Anda jugando un gatito y dice, mira, yo soy ese, el gato. Y el gato salta y hace y rompe globitos y... En fin, ¿no? No son los mismos juegos que los adultos, es un juego para niños. Y dice, es que estos juegos los he sacado, los he buscado de los videos que yo veo. ¿Quién le enseñó a hacer esas investigaciones? ¿No? ¿Quién? ¿Quién? No hay nadie que le haya enseñado. Yo no le dije, mira, así es, así investigas. Sino él se preocupó, buscó la manera, vio los videos y después escribió en el navegador los juegos. Y ahora tiene una página. Ah, y es más, guardó la página, ¿no? Lo que nosotros no haríamos, o se nos complica, ¿no? Guardó la página y entonces ya hay un montón de jueguitos ahí y el que quiere va y lo juega, ¿no? Y se redivierte jugando esos jueguitos. ¿Y quién le enseñó? Nadie. Nadie le enseñó, bueno, en este sentido hablando de la familia, nosotros apenas estamos entrando a ese tipo de información de ellos, ¿no? O de ese mundo de ellos, porque hay que saber también, pero en realidad ellos lo aprendieron fuera de casa, es decir, en la internet, en esta globalización. Y en ese sentido, pues, bueno, se han adaptado a los cambios y han buscado entonces las maneras de resolver sus inconvenientes digitales, ¿no? Y
han dejado de ser analfabetas tecnológicos, ¿no? Creo que hay una cierta generación que pertenece a ese analfabetismo tecnológico, como por ejemplo, yo creo que de mi generación para atrás, ¿no? De los 80 para atrás, somos analfabetas tecnológicos, es decir, no somos, no nacimos en el siglo de las tecnologías, sino más bien migramos a las tecnologías, los que somos, digamos, de esa época. Pero de los 85, 90 para acá, más bien en vez de migrantes son nativos digitales, ¿no? Porque ya se empezaba a ver un poquito más, sobre todo los de los 2000, ¿no? Los de los 2000 son nacidos en el pleno boom de las tecnologías, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, pues las que nacieron en ese ámbito fácilmente se adecúan. Tú decías algo hace un momentito con respecto a que las personas adultas les cuesta un poco más de trabajo. Y se me ocurría en ese momento, o pensaba en ese momento, o se me venía a la imagen en ese momento de este profesor que se puso a llorar en plena clase de Meet porque no sabía qué hacer, ¿no? No sabía qué hacer. Porque es frustrante, ¿no es cierto? O sea, no saber qué hacer, y entonces los niños, en vez de burlarse de él, se empatizaron y dijeron, profe, no se ponga a llorar, mire, se hace de esta manera, hay que hacer esto. O por ejemplo, al usar Google Chrome, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre, pero es donde se ponen exámenes y se sube Classroom. Classroom, gracias, sí, Carla. Classroom, Google Classroom, ¿no? No es difícil usarla, ¿no? Pero sin embargo, de repente no sabemos cuáles son los pasos y llega el niño y te dice, mire, profe, es que aquí se le hace así. O tú le preguntas al niño, ¿a poco sabes usar eso? No sé. Y entonces, no, pero ahorita le aprendemos. Mire, a ver, le pico aquí. Mire, esto hace esto, ¿no? Mire, esto hace. ¿Y cómo sabes eso? No sé. Simplemente lo sé. Y es que, ¿cómo es que lo saben? Porque es algo que se repite mucho y entonces ellos ocupan esa lógica, ¿no? Van uniendo esas partes y entonces si en algún lado ya lo hicieron, pues seguramente que en este otro lado más o menos ha de ser parecido, ¿no? Puede ser que varíe un poco, pero sí que lo van a lograr hacer, ¿no? Y en ese sentido resuelven sus problemas digitales, ¿no? Ahora, creo que trae también, como para ir cerrando, creo que trae también un cierto inconveniente porque ahora muchos de nosotros, sobre todo los nativos digitales, todo lo queremos hacer digitalmente, ¿no? Y si se nos propone algo de manera, tradicional, ahí sí ya no sabemos cómo hacerlo. Y regreso a la caída de Facebook y regreso a la caída de WhatsApp, ¿no? Fue terrible, porque no sabíamos qué hacer, cómo mandar un mensaje, ¿no? Porque WhatsApp se había caído. Y entonces, pues nos acordamos que podíamos mandar mensajes normales, ¿no? Ese día yo creo que en esas 4 o 5 horas que estuvo caído Facebook o YouTube, Facebook y WhatsApp y Instagram, los mensajes yo creo que salieron a montón, yo creo que tuvo mucho auge en ese momento. Es decir, nos hemos olvidado de ciertas cosas y en ese sentido, como somos nativos digitales, también perdemos otras nociones de lo que se puede hacer de manera más simple, ¿no? Creo que fue aquí precisamente, no sé si fuiste tú la que comentabas o igual estoy mal, pues precisamente hablando de Facebook, ¿no? Y de WhatsApp, que pasó lo mismo creo que habías dicho en una película de un hospital o algo así, y que el doctor decía, bueno, pues hay que hacerlo a la antigüita, ¿no? No sé si fue aquí, no recuerdo si fue en esta clase. No, creo que no, profe. Se me hace que no, creo que no.
Pero sí, decían, no recuerdo en qué clase fue, pero decían, es que ya nos estamos enfocando mucho a lo tecnológico y entonces no hay tecnología, entonces ya no podemos hacer las cosas, se nos van a morir los pacientes. Y el doctor con más experiencia decía, no, hay que hacerlo de esta manera. Y bajamos a un espacio y le damos, damos energía al edificio, obviamente se tiene que hacer con otros procesos, etcétera, etcétera. Es importante como pues vincular, ya lo comentábamos hace un momento, ¿no? Vincular eh, ambos conocimientos. Siempre es importante. Sí. Y bueno, eso es parte de la comunicación y de cómo estamos ahora empapados o empapadas, pues precisamente de la tecnología, ¿no? Cómo estamos empapados o empapadas de la tecnología y cómo necesitamos también nosotras, conocer las formas de hacer las cosas de manera, ahora sí, a la antigua, ¿no? Como, bueno, hay una cancioncita por ahí que dice amarte a la antigua, ¿no? También, como que también es bonito en ese sentido. Ahora también el amor se ha cibernetizado o se ha tecnologizado y ahora te mandan rositas, pero te mandan rosas o te mandan flores virtuales, ¿no? Sí. O ahora las cartas son por correo o ya ni siquiera eso, ya en los estados, ¿no? Lo ponemos. Y Sí. cuando se conocen los niños, ni se hablan porque no saben hablar, o sea, no saben qué, no se Sí. conocen realmente, ¿no? Sino más o menos se conocen por las redes y entonces cambia mucho, ¿no? En las redes sí, muy tierno el muchacho y florecitas y ya cuando la conoce de verdad, ni un helado le compra, no platica con ella, ¿no? Es decir, como que hacer las cosas también a la antigua es importante. Y bueno. Sí, como ve que también mencionábamos en las clases anteriores Ajá. que la falta de interacción, o sea, es como, Ajá. a mí se me hace como como la desventaja más importante de la tecnología, Uh-huh. porque no interactuamos, como usted dice, no sabemos como del todo hablar con la otra persona, porque obviamente no es lo mismo decir las cosas de frente a por mensaje. Por mensaje pues sí Claro. dices cualquier cosa, pero pues ya físicamente pues como que no, por lo mismo de que, como usted dice, hemos tecnologizado la mayoría de cosas. Sí, sí. Ese es un gran, bueno, es un gran problema. Por ejemplo, en las clases, ¿no? Imagínense que yo fuera diferente aquí, de manera virtual, y que de manera presencial fuera yo cohibido, no digo nada, ¿no? O soy más frío. eh, digamos, sería sorprendente, ¿no? Dirían, a lo mejor ustedes dirán, regrésame al profe que nos da virtualmente, ¿no? Porque aprendemos Sí, de maneras diferentes, ¿no? Pero sin embargo, uno tiene bueno, comportarse de la misma manera, ¿no? Es decir, ya que tuvimos la fortuna de conocernos por fin, nos damos cuenta que efectivamente sigo siendo así, o quizás hasta más imponente, posiblemente, ahora sí como dicen, en vivo y a todo color, ¿no? Que de manera virtual. Y también nos damos cuenta, nosotras, que posiblemente también aprendemos igual de manera presencial que de manera virtual, ¿no? O nos damos cuenta que el profesor o la profesora efectivamente es quien es, ¿no? No cambia. No como nos pasa, por ejemplo, cuando conocemos a alguien, ¿no? De repente estás muy platicador de manera virtual y cuando se conocen por fin les cuesta un poquito, ¿no? Porque hay esa falta pues, de interacción, ¿no? Física, que es sí. parte de lo importante. Bueno, pues eso sería el tema. Y en este espacio es donde tenemos precisamente este medio informática y medio informático y las presentaciones colectivas, ¿no? Es decir, usamos un medio informático como este que estamos usando ahora para hacer infinidad de presentaciones, ¿no?
Como por ejemplo, ya hablamos de Facebook, de Instagram, de tal vez puede ser Twitch, Sí. Twitter, TikTok, es decir, infinidad de medios de comunicación, ¿no? De presentaciones colectivas y donde podemos aprender muchas cosas, ¿no? Muchos de nosotros aprendemos desde la red, desde la internet. Por ejemplo, a lo mejor en el caso de alguna de sus compañeras, me comentaba, es que yo me gusta ver mucho estas presentaciones en YouTube donde hablan de educación y ahí se me quedan cosas y entonces por eso mi pensamiento cambia, por eso yo puedo hacer esto, es decir, es una buena herramienta de aprendizaje, ¿no? Es más, puedo estar escuchando un spot, ¿no? O un podcast, puedo estar escuchando un podcast y estar haciendo otras actividades y seguir aprendiendo, ¿no es cierto? Es decir, hay muchos medios o muchas presentaciones colectivas, ¿no? O muchos medios para seguir aprendiendo. Y bueno, pues hay que aprovechar que nosotros estamos en este sentido de los pues de la sociedad de la información, ¿no? Y de la comunicación, tomando en cuenta, ¿no? Que la información no significa conocimiento. Esta información, y sabiendo que hay saturación de información, hay que escogerla, hay que ver cuál es la que nos conviene y entonces trabajarla, interiorizarla, convertirla en práctica y ahora sí es conocimiento, ¿no? Pues bueno, no sé si alguien más quiera comentar algo, compañera Carla, que creo que tienes la conexión más estable. Este, Dale. sí, bueno, también que como ya lo mencionaba, el internet tiene como muchas alternativas. Uh-huh, Por ejemplo, cuando se se cayeron las aplicaciones, uh-huh. me parece que también existe otra aplicación que se llama Telegram, que es Ah, parecido a WhatsApp. ajá, Entonces yo leía en una publicación en Instagram uh-huh. que, que justamente el día que se cayó, todas las personas empezaron a como a instalarlo, así como locos, desesperados. Sí, Y también se cayó sí, justamente porque lo saturaron. O sí, sea, pero estamos tan, no sé, tan necesitados de estar pegados que también tiramos este Telegram sí, y pues no, pudimos haber hecho muchas cosas como más humanas, como más de interacción, como, no sé, claro, salir a caminar o alguna otra cosa que nos haya hecho sentir pues bien o un día productivo fuera de claro. la tecnología. Sí, Entonces sí es como como que yo sí dije, ¿por qué no despegarnos un ratito de la tecnología? sí. Sí, es que estamos ya tan, dice Claudio, o a veces solo de estar en el teléfono. Sí, es que estamos tan acostumbrados ya a la tecnología que no podemos vivir sin la tecnología. Es más, miren, nos despertamos y ¿qué es lo primero que hacemos? No damos gracias a Dios o como creamos, ¿no? No volteas al cielo y dices gracias porque tengo un nuevo día o voy y Sí, respiro, sino ¿qué es lo primero que hacemos? Vamos al teléfono, ¿no es cierto? Agarramos el teléfono y lo prendemos. Todavía ni vemos bien y ya estamos viendo si alguien nos mandó mensaje o, es decir, estamos ahí metidos a la tecnología, ¿no? Metidos a la tecnología. No es mala la tecnología, sino la manera de usar la misma. La manera de usar la misma. Entonces, eh, pues es que la podemos usar para muchas cosas, ¿no? Para muchas actividades y pues ahora justo nos sirve, ¿no? Para, pues para interactuar de esta manera, ¿no? De manera más virtual, pero finalmente estamos interactuando. Y eventualmente nosotros que pasamos mucho tiempo en el celular, en la computadora, etcétera, vamos a empezar a tener problemas de la vista porque usamos excesivamente
nuestros, pues nuestros espacios oculares, ¿no? Aunque también la tecnología precisamente ha ido mejorando. Los nuevos teléfonos celulares no afectan tanto como los antiguos. Es decir, en este sentido de ser inteligentes, tú ni siquiera necesitas regularlo. El mismo teléfono detecta si está muy oscuro, te pone la pantalla más clara, o si está muy claro, te pone la pantalla más oscura. Es decir, él solito se va Ajustando. adaptando, sí. Y pues simple y sencillamente la pantalla tiene mucho más píxeles, ¿no? Es decir, los cuadros se vuelven más pequeñitos, y entonces le caben mucho más píxeles a la pantalla, y la pantalla es mucho más clara, mucho más nítida, es mucho menos esfuerzo, digamos, para poder verla, ¿no? Así como en dentro de la computadora, ¿no? En el caso de estos jóvenes o de estos muchachos que se dedican a jugar, hay pantallas de 144 Hz, ¿no? Es decir, pantallas que pueden hacer más clara el juego, o se pueden precisamente visualizar en mejor calidad. Además también de que la manera en la que se graban las cosas tiene mucho mejor calidad. Digamos, ¿no? Ya escuchamos que se graba en 4K y que en 8K y que tú dices, bueno, no sé qué significa, pero supongo que es una mejor visión, ¿no? Y al hablar de 4K o 8K, estamos hablando que se está acercando precisamente esa captura de imagen a la que nosotros como seres humanos capturamos de la naturaleza, ¿no? De la naturaleza. En ese sentido, bueno, pues la tecnología va avanzando y nosotros con ella. Ahora imaginemos, ya para terminar, imaginemos lo que van a ver nuestros hijos y nuestros nietos. Yo en plan de broma y en plan de pues de hacer reflexionar a los muchachos del bachillerato, les decía yo precisamente cuando hablábamos de esto, les digo, muchachos, señoritas, tengan cuidado de lo que grabamos. No sea que nosotras, las señoritas, vayamos a hacer un baile muy sexy así y nos grabamos y está en la red y de repente el nieto la encuentra, ¿no? Cuando sean sus nietos digan, ¿y esto, abuelita, qué? ¿No? Es decir, hay que tener cuidado. O que a lo mejor el niño esté todo delgadito y se saca un video así haciendo digamos, semidesnudo, mostrando sus conejos y haciendo fuerte, y que lo vaya a ver el nieto o la nieta dentro de unos 25, 30 años y te diga, ¿y ahora, abuelito, y esto qué? ¿No? Es decir, nuestra información se encuentra en la red, ¿no? Nuestra información, hay que tener cuidado de lo que publicamos y de lo que hacemos. Pero bueno, qué bueno que la internet está. Ahora ya estamos en ese periodo previsorio que veía el libro, y que finalmente pues seguramente se vienen nuevas cosas, ¿no? Se vienen nuevas cosas, ¿no? Dentro de esta tecnología. Hay que aprovecharla, pero no hay que dejar de hacer las cosas a lo natural también. Bueno, no sé si quieran comentar algo más para finalizar. Creo que todo bien, profe. Muy bien. Bueno, pues le vamos a dejar aquí. Ya nada más les voy a dar el trabajo o la tarea que viene. Bueno, supongo que ahora tuvieron algunos problemas con respecto a la comunicación. Siempre es difícil. Pero bueno, va a estar el video en la parte de los videos en YouTube para que lo puedan ver. ¿Y qué es lo que se les queda en esta sesión 10? Se les va a quedar la 4.2, que es medios necesarios para la producción y postproducción de sonido. Medios necesarios para la
producción y postproducción de sonido. Pero la lectura que me van a leer va a ser del mismo libro que les di y va a ser de la página 15 a la 24, que habla de la tecnología educativa como disciplina pedagógica. Y ahí le ponemos algo de los medios necesarios para la producción y postproducción de sonido. Posiblemente podamos hablar de Audacity o posiblemente podamos hablar de algún otro medio de producción, ¿no? Que podamos usar en algún momento. De hecho, ustedes creo que Audacity ya medio lo usaron, pero hay otros que pueden conocer. Y entonces se quedaría de la página 15 a la 24 del mismo libro, y de ahí me van a realizar pues una nube de ideas, ¿no? Con respecto a ese tema. ¿Sale? Sí, profe, está bien. Bueno, y en el caso de las compañeras que no pudieron estar, va a estar el video nuevamente en la plataforma. Lo voy a subir ahorita, en breve. Y pues ya, nos veremos en la siguiente clase, que es mañanita. Y pues bueno, que tengan una excelente tarde.